Tiempo, por tanto, para recibir a nuestros invitados, y nos acompañan a esta hora Patricia de Arriaga, su directora general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Patricia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Feliz año, que no lo había dicho, efectivamente, Patricia. Gracias por estar aquí. También Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Guillermo, muy buenos días y muy feliz 2025. Igualmente, gracias. Pues estrenamos año, así que toca preguntaros cuál es este punto de arranque, qué perspectivas tenéis puestas para los mercados en este ejercicio. Patricia, desde Bueno, nosotros seguimos siendo positivos sobre los activos de riesgo. Entendemos que en esta fase del ciclo en el que nos encontramos, ¿no?, con, una ligera desaceleración económica y una inflación que parece que en principio tiende hacia los objetivos de los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, pues efectivamente pensamos que eso debería seguir favoreciendo digamos, los activos de riesgo. Y cuando nos referimos a los activos de riesgo nos referimos sobre todo a la renta variable. Es verdad que somos más parcos o somos más neutrales sobre la renta fija. Estamos más neutrales porque pensamos que las valoraciones actuales, no quiere decir que la renta variable no esté cara, porque lo que nosotros hemos visto que, desde luego, las valoraciones tanto de la renta variable como de la renta fija no son baratas, pero en el caso de la renta variable vemos que en ese escenario de soporte macroeconómico pues tenemos algo más de confianza y liquidez, y de alguna manera pues pensamos que seguimos siendo positivos. Con la renta fija pensamos que los spreads han llegado a mínimos históricos y efectivamente pues no vemos mucho valor, salvo el valor que tiene la renta fija en un escenario donde ahí, digamos, vuelve la correlación a funcionar, pues es un gran diversificador y favoreceríamos quizás más a estos niveles la parte de crédito. Eso en general sobre clases de activos. Y bueno, pues a nivel sectorial, pues favorecemos sobre todo servicios públicos. Es nuestro sector defensivo digamos, más favorecido, ¿no?, especialmente porque es un sector que se vio muy perjudicado con las subidas de tipos, pero ahora, ante la expectativa de que los tipos puedan seguirse suavizando, pues pensamos que las valoraciones ahí son muy baratas. Y bueno, pues sería una apuesta de sector defensivo. Y luego servicios de comunicación. Los servicios de comunicación, cuando hablamos de servicios de comunicación, hablamos sobre todo de entorno digital, ¿no? Entorno digital, empresas que afrontan, digamos, la transformación digital, bien por servicios web o productos finales. Y pensamos que las valoraciones ahí son mucho más, digamos, adecuadas y sobre todo que se van a ver, entendemos, menos afectado por, digamos, la política de tarifas y política de aranceles que en el sector puro IT con respecto a, pues otros semiconductores o software, etcétera. Entonces, así en general ese sería un poco el panorama, ¿no? Vemos algunos, digamos, elefantes en una cacharrería también, riesgos que hay que tener en cuenta. En Madrid, como yo vivo, ¿no?, es difícil, ¿no?, pensar que la inflación está controlada, porque la verdad es que cuando sales a la calle ves que los precios, en fin, no siguen subiendo, pero vamos, no bajan tampoco, ¿no? Nosotros pensamos también, ahí somos bastante coincidentes con Guillermo, que si efectivamente los factores externos que han desestabilizado Europa, ¿no?, se estabilizan, podemos ver en 2025 una recuperación. No la vemos a corto plazo, y sobre todo también tenemos que esperar a ver Trump cómo viene, ¿no?, cómo viene y qué va a hacer. Porque si efectivamente la política de tarifas, ¿no?, los aranceles, ¿no?, pues viene con ganas y con agresividad, pues efectivamente eso va a afectar muchísimo a Europa, ¿no?, y también a países emergentes. O sea, que estamos ahí de momento neutrales, ¿no?, viendo la posibilidad de que Europa se puede recuperar. Alemania, lleva 2 años en recesión técnica. Y pues quizá dentro de los países de Europa el Reino Unido es el que vemos digamos la apuesta dentro de lo que puede ser Europa, ¿no?, si tenemos que elegir, ¿no? El Reino Unido porque vemos que pues ahí los tipos también van a bajar y tiene pues sectores defensivos, está expuesta dentro de lo que es renta variable a sectores defensivos, y luego pues una prima importante con respecto a los bonos de sus colegas europeos, ¿no? Entonces yo creo que de momento neutralidad,
pero sí esperando que a lo largo del año, especialmente el segundo semestre, Europa pueda asomar un poquito más la cara de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y en este escenario, esos elefantes en la cacharrería que dejábamos antes para poner sobre la mesa, quería primero mirar a ese apartado, Patricia, ¿cuáles son esos grandes ruidos que podemos esperar? Yo creo que hay un consenso brutal, ¿no?, sobre que la inflación está controlada. Y efectivamente la inflación parece controlada, pero yo creo que un elefante en la cacharrería sería que la inflación no esté tan controlada como dicen y que efectivamente pues eso provocara, digamos, un parón en las bajadas de tipos tanto en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos. O sea, yo creo que el primer elefante en la cacharrería sería la asunción o, digamos, la modificación del consenso de mercado sobre la inflación, porque eso sí podría provocar, digamos, la probabilidad que nosotros apuramos ahí es un 5, un 10%, pero hay una probabilidad de que la inflación sea más resistente, más pegajosa, especialmente en la zona de servicios, y que efectivamente sí, además, hay una política de tarifas y de aranceles agresiva, ¿no?, que veremos a ver cómo se concreta, si es un porcentaje sobre China, si es un porcentaje sobre determinados países y China, si es un porcentaje universal, en cuyo caso pues el efecto a nivel económico y a nivel de expectativas de beneficios sería distinto, ¿no? Entonces, bueno, el primero es inflación y la posibilidad de que la inflación y una guerra comercial, no digamos a mayor escala, en segundo lugar, pues provocara a nivel global una recesión más rápida, de lo que parece que estamos todos hablando, ¿no?, que estamos hablando de una desaceleración y unos crecimientos todavía sobre tendencia en las principales economías del mundo. Bueno, esos serían para mí los dos grandes elefantes, ¿no?, la inflación, las perspectivas de tipos de interés y una guerra comercial provocada por una política más agresiva de Trump en cuanto a lo que es política de aranceles, porque por lo demás Trump va a bajar impuestos, va a desregular, y hay que tener en cuenta que todo lo aprobado en los últimos años de incentivos fiscales para todo lo que es reshoring está ahí, ¿no?, y está creando empleos, está empezando a funcionar, y por lo tanto pues yo creo que tampoco le interesa mucho, ¿no?, levantar mucho la voz ahí. Pero, bueno, esos serían mis dos elefantes. Bueno, ya lo que mencioné era que a nivel sectorial nosotros apostaríamos por servicios públicos como sectores defensivos, utilities, y luego sector financiero también, que se me olvidó decirlo antes, y también servicios de comunicación, todo lo que son empresas de digitalización, porque pensamos que las valoraciones en ese segmento, en esa, podemos llamar temática, pues están mucho más adecuadas y están menos expuestas a una posible guerra arancelaria, digamos, entre Estados Unidos, China u otros países. En cuanto a temáticas, nosotros pensamos que, claro, los semiconductores son necesarios. Sobre todo, hay dos cosas que son muy necesarias para todo esto de la revolución de la inteligencia artificial, ¿no?, y la adopción de la inteligencia artificial, que parece que poco a poco se va adoptando, ¿no?, que son los semiconductores y los centros de datos. Para semiconductores, efectivamente, están sometidos en estos momentos al ciclo de inventario. Se han pedido mucho porque lo de la IA fue como, venga, vamos, tenemos que tener todos IA, y entonces se pidió más de lo necesario, pero el nivel de estocaje está llegando a su fin y pensamos que determinadas empresas de semiconductores están muy adecuadas para ser compradas en cuanto termine el ciclo de inventario. Y luego los centros de datos también empiezan a ser, empresas de centros de datos empiezan a ser importantísimos. Y también como colofón, digamos como idea, todo lo que es la generación de energía por primera vez en décadas. Se ha aumentado el consumo de energía a raíz de la demanda de la instalación de hiperscalers, centros de datos y la AI. Y por lo tanto, ese aumento de energía tiene que ser eficiente y barato para permitir esa expansión tecnológica, ¿no?, esa nueva revolución industrial y esa nueva revolución tecnológica que va a llevar, ¿no?, pues todo lo que es la inteligencia artificial, la conexión 5G, etcétera, etcétera. Entonces diríamos que ese era el panorama sectorial o de apuesta que nosotros llevaríamos, tecnologías, semiconductores, software también, servicios de comunicación, utilities como sector defensivo y, por último,
en un sector de energía, ¿no? O energía que además que tiene que ser limpia, o sea, demanda de energía que está creciendo, pues invertir en energía limpia de cara a proveer esa energía eficiente y limpia a todo lo que son demandantes de esa energía para llevar a cabo esa revolución tecnológica. Simplemente decir que nosotros la renta fija emergente, pues la concentración, porque es donde ofrecen más carry, donde el ciclo económico parece que ha llegado, digamos, a su tope. Y realmente en bonos nosotros también apostamos por duraciones cortas, todavía hasta que no se visibilice bien si la inflación es más pegajosa de lo que el mercado descuenta, pues no merece la pena hacer apuestas en la parte larga de la curva. Y cortos plazos y también en la deuda corporativa, high yield europeo. Donde vemos ahí que los balances de las empresas siguen siendo soleados, hay liquidez, el riesgo de default es muy bajito, el riesgo de quiebra es muy, muy bajito y sigue bajando, y por lo tanto pensamos que el high yield europeo, en ese entorno también de empresas saneadas y tipos antes a la baja, pues nos da un carry estable, una rentabilidad ajustada por riesgo muy interesante también.